David, Manu, creo que ya están. Bueno, sería interesante si alguno de ustedes me puede explicar qué hace cuando le pasa esto allá en España. Yo creo que, Fernando, Dime. salvo mejor opinión de Ángel, a ver si se conecta, que es probablemente el que más sabe, creo que, aun a riesgo de ser un comentario temerario, diría que no miramos o no se mira de forma habitual ese dato. O sea, se hace un acto de fe con la grabación que te facilitan y en el formato que te lo facilitan. Bueno, eso no es tan grave en el caso de ustedes, porque teniendo poder de policía son ustedes los que hacen el secuestro de la imagen. El problema que yo veo mucho acá en Latinoamérica, sobre todo cuando voy a enseñar cómo se resuelve esto, que es medir en una imagen, es que sobre todo los ingenieros son muy estrictos con las distancias recorridas y tratan de exprimir al máximo lo que ven para no cometer errores al marcar la posición en cada instante de la imagen, pero descuidan la cuestión del tiempo y siempre dan por supuesto que si dice 25 FPS, entonces no hay ningún problema con eso, el video se tiene que haber grabado a 25 FPS. Y otra vez, en este ejemplo que están viendo, no ahora, creo que todavía no estoy compartiendo la pantalla, pero en el video que les mostré al final, era muy evidente que pasaba algo raro, ¿sí? Salta el vehículo claramente de una posición a otra. Pero ¿qué pasa con pequeñas variaciones? Por ejemplo, videos que se grabaron en una cámara NTSC, el operador no sabía qué tenía que hacer o para qué era lo que le pidieron hacer a la hora de capturar el video. El juez manda un oficio, en la fiscalía van al lugar. El lugar es un comercio privado que tiene una computadora dedicada a la contabilidad y a la vez a capturar las imágenes de las cámaras que tiene enchufadas en su comercio. Por ahí esas cámaras grababan en NTSC, la norma americana. Él lo capturó en otro dispositivo a 25 fotogramas por segundo. No hizo el anuncio correcto porque nadie documenta. La verdad, no vi ningún video en un trámite judicial que esté acompañado de una documentación que explique el proceso de captura. Y entonces esa pequeña variación significa varios kilómetros por hora a la hora de los cálculos y entonces un error muy grave en la medición de velocidad. Ni que hablar de casos como les mostré al principio de la persona que golpea a otra, ¿no? Esto ahí también es muy grave. Manu, en algún momento yo te escuché, creo que está Ángel, pero no lo veo en la lista. En todo caso, Ángel, tú puedes habilitar tu micrófono también. El problema que estamos teniendo últimamente es que nos están llegando los ficheros de vídeo ya convertidos desde el propio jugador. Es decir, la fuente que obtiene la imagen de vídeo no indica, como bien dices, no documenta cómo la pasa a un CD, a un DVD, si es el formato original o ha hecho una conversión a algún otro formato, y es el juzgado el que nos remite esta cinta, este DVD. Tienes el problema de que en ocasiones sí se nota que puede haber salto, pero en otras no lo tienes, no hay facilidad de saberlo. Indudablemente es mucho más fácil cuando te haces cargo de la investigación desde el principio y obtienes a la fuente original, en la que, por aparte que muchos programas de sistemas de grabación te permiten convertir a un formato que tú elijas, te llevas el formato original e incluso todos estos sistemas suelen tener un reproductor propio que te permite obtener las imágenes a la velocidad y formato correcto. Incluso algunos de ellos, vos lo tiene, pero no es el único. Cuando obtienes fotogramas, te marca un sello de tiempo en gran medida fiable. De hecho, suelen bajar hasta el milisegundo, indican el tiempo, pero conviene revisarlo también, de todas maneras. Sí, sí, cierto. Y cuidado con eso de los milisegundos, porque también es una variable muy engañosa, ¿eh? Cuando uno lee milisegundos, se relaja pensando que está trabajando con un instrumento de precisión. Y no es así, porque esos milisegundos a veces son calculados en función del metraje de video. No son reales. A veces se almacenan en el fotograma la información de la posición en el tiempo, pero a veces se calcula en función de la extensión del video. Y muchas veces pasa que un video de muchas horas, muy común en sistemas de cámara de seguridad, después es recortado de una manera arbitraria y se queda ese video con información del momento en que se capturó, con la extensión total del video. Y entonces se producen problemas de sincronismo, problemas de duración, hay un montón de problemas relativos a eso. Lo otro que Manu y tú me han contado es esta cuestión de que van a la escena y vuelven a grabar otro video con un vehículo que conducen ustedes. Esa es la parte
en definitiva más fiable, creemos nosotros. El problema es tener la capacidad de hacer. Básicamente consiste en volver al escenario en una situación similar en la medida posible, es decir, si es de día o de noche, volver de día o de noche, y ahí se pueden hacer dos cosas diferentes. Podemos hacer dos cosas diferentes. Una de ellas es intentar reproducir en lo que se ve en la escena. Normalmente es el paso de un coche, entonces hacemos varias pasadas a distintas velocidades. Previamente haces un cálculo estimativo de la velocidad a la que puede haber circulado el vehículo para ajustar un rango de velocidades por encima y otro por debajo y no quedarte fuera de la zona de cálculo. Y tienes una imagen bastante visible, entre comillas, para el tribunal y para el jurado, si es un juicio conjurado, porque el que tú estás mostrando de manera simultánea es la velocidad de paso del vehículo y la velocidad de paso de un vehículo que tú. Nosotros, de hecho, en muchas ocasiones lo que hacemos es las velocidades de paso, cuando las hacemos nosotros, llevamos un coche de radar y se certifica la velocidad no ya de la que marque el salpicadero del vehículo, la de la multa de radar, digamos. Y entonces así ya tenemos claramente definida la velocidad de paso. De esta manera es muy visual. Tienes el mismo fichero además y el mismo tratamiento en los dos ficheros que tienes, tanto el original como el de la reconstrucción de los hechos. En ese aspecto es mucho más, entre comillas, cómodo de manejar. Y no te complicas la vida, como has comentado, de los ingenieros, intentando localizar posiciones exactas en la escena, que a veces es bastante complicado, sobre todo por la deformación que tienen algunas cámaras de vigilancia. Es excesiva, es tremenda. Al querer coger mucho, abarcar mucho campo de visión, pues en los bordes sobre todo se produce una deformación. Una advertencia entonces o un consejo que le podemos dar a todos estos ingenieros que no tienen el acceso al equipo es que justamente lo reclamen, que se pongan firmes con quien les provee el video para, si no se puede secuestrar el equipo, por lo menos ir a la escena, cortar la calle y poner un vehículo a circular en las mismas condiciones. Un poco esto es lo que tú estás proponiendo, ¿no? Eso es lo ideal. El Claro. problema es que en ocasiones son de empresas privadas, con lo cual puede haber cierta reticencia a acceder a la propia empresa o estar en el sitio de los servidores, y luego puede estar la reticencia también a dedicar esfuerzo y tiempo a una persona, a un perito privado o a un investigador. Particularmente cuando vas con un oficio judicial y eres una policía, te facilita muchas cosas. Te No abre te muchas facilita puertas. todas, pero en cierta medida te las abre. Claro. Nosotros en ocasiones, en varias ocasiones nos ha pasado no tener acceso a las cámaras por protocolos de seguridad de una empresa y en otros casos que no había nadie trabajando por la noche, pues en este caso el procedimiento que hacemos es el que he comentado antes. Intentar hacer varias pasadas a distintas velocidades, justificar la velocidad con el uso del radar, pero que puede ser con el uso de otro sistema vía GPS o similar que certifique la velocidad que has pasado más o menos realmente y comparar una imagen con la otra. Si tu coche va más rápido que el otro, es que la velocidad real es inferior a la que se ve en esa grabación. Y sobre todo porque te olvidas no, pero obvias el formato de grabación original y la conversión a qué fichero se ha hecho, las tasas, frames y demás. En principio, el tratamiento es el mismo, el resultado debiera ser el mismo. Cierto, con la precaución de que tú has ido a la escena con un equipo de medición de velocidad que te dé precisión. No es solamente el velocímetro del vehículo el que dice a qué velocidad está pasando, sino que tú estás equipado para con un escáner medir y documentar la velocidad a la que pasa, ¿cierto? Eso es. Claro. Ahora hay otros mecanismos también que son bastante fiables. Está incluso con programas, apps instaladas en teléfonos móviles que dan un rango aceptable de precisión. Es decir, muchas veces no se trata de decir si iba exactamente a 50 o 51 kilómetros por hora, sino si se manejaba la conducción en el rango de los 50 kilómetros por hora o de los 70. Muchas veces que nos interesa a nosotros, creo yo, no es tanto describir la conducta exacta de esa conducción, sino, es decir, la velocidad a la que circulaba o el momento en el que frena, sino el modo en que esa persona conducía. Si iba a una velocidad adecuada o no por elevada, si iba atento o no a la conducción. Puedo enfocar también desde este punto de vista. Tanto buscar como ingeniero la precisión de 3 dígitos, a ver si es en el fotograma tal y el milisegundo tal. Y ha recorrido exactamente 52 centímetros. Sí, en la reunión pasada, Edwin de Colombia nos mostró cómo hacerlo con el teléfono, con precisión aceptable, ¿no? Sí, eso me pareció muy interesante también. Y estaba en el rango de un Vericom, por ejemplo, la precisión era aceptable. Cierto. Entonces, en un momento dado, además son apps que son públicas, que cualquiera puede tener acceso a ellos mientras se documenta
documente la utilización de indicando qué app es para que cualquiera de los que participen en el proceso lo pueda validar, ¿no? Y cuando ustedes hacen esto, ¿se cita a las partes también para que presencien el acto o lo hace solo la policía? Normalmente lo hacemos nosotros solo. No se suele citar a las partes. En ocasiones se les ha invitado o se les ha comunicado que se iba a hacer y normalmente tampoco suelen. Pero Suele no es ser ahora sí. obligación citar. En principio no. Ok, bien, eso acá sería problemático, pero bueno, confían mucho en las instituciones allá. Me saco el sombrero por eso. No, muchas veces también es por dejación. En principio, en la ley de enjuiciamiento criminal, si no me equivoco, lo que indica es que en un peritaje de este tipo debieran estar presentes todas las partes, pero habitualmente renuncian a estar. Por la hora que sea una hora intempestiva o porque carezcan de conocimientos de qué estás hablando realmente y se fíen. De acuerdo. Bueno, lo que yo les voy a proponer es, aunque no tengamos acá como particulares la capacidad de hacer esto que tú cuentas, lo que yo quiero es que todos estén advertidos para documentar una pericia al momento de informar una velocidad calculada, explicando todas las limitaciones que tuvieron y todas las cosas que se podrían hacer mejor en el caso de tener un original o mayor información a la hora de descargar y copiar un archivo de video de este tipo, ¿no? Entonces les voy a dar un pantallazo. No voy a profundizar porque todo esto requeriría muchas horas de explicación. Hay una variable que en general se muestra en los videos de cámaras de seguridad, que es día y hora del evento ilustrado. Acá les muestro en el borde de una pantalla que es una cámara de seguridad en mi casa. Esos caracteres pueden estar embebidos, quiere decir fundidos como parte de la imagen, o pueden ser una capa sobreimpuesta al momento de la reproducción. Si están embebidos, estamos todos tranquilos. Si el embebido se hizo al momento de la creación original de este video y la copia se hizo siguiendo los estándares correctos, estamos seguros de que la hora que se muestra es la que corresponde para la imagen que se muestra. Y así todos los ingenieros que conozco hacen la cuenta, toman el primer fotograma, hora, minuto y segundo, toman el último fotograma, hora, minuto y segundo y dicen, bueno, entonces transcurrió tanto tiempo. Cuidado, porque muchas veces no es una imagen embebida, este timestamp o etiqueta de tiempos, sino que es una nueva capa y esa capa se hace además haciendo cálculos y ahí es donde aparecen los problemas. A veces esos cálculos son terriblemente equivocados y entonces uno fácilmente se da cuenta, si acá dice que pasaron 2 horas y uno solo tiene 100 fotogramas a 25 fotogramas por segundo, son 4 segundos, uno dice no, horas no pueden ser, hay algo que está mal. Pero muchas veces la variación es pequeña y otra vez, no es lo mismo ir a 40 que a 60 kilómetros por hora y eso no es tan fácil de ver en un video. Entonces, como consejo acá para las personas que no están bien instruidas y no tienen acceso a programas de videoanálisis profesionales, bueno, nunca confíen en lo que dice el reloj. Si no forma parte de la imagen, nunca confíen en lo que dicen estos relojes. Así determinante, suena mal, pero no se me ocurre mejor consejo para evitarse problemas. Yo hoy estoy haciendo un raconto muy rápido sobre algunas entradas en mi blog, que es en Videoimagen Forense. En la última hoja del PDF que les di tienen el enlace y en particular voy a hablar de algunas cosas que están contenidas en estos primeros 3 enlaces. Después está el otro de Input Days, ese está en inglés, yo estoy pidiendo autorización para traducirlo y al final les recomiendo este webinar de Input Days de hace un par de años que también está en inglés, pero es una explicación bastante detallada de todos estos problemas. Esto es un poco un resumen de qué pasa entonces cuando un video no es un original. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes se tienen que hacer? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue la custodia de ese archivo? Sobre todo pensando mal, no hay que ser muy confiado en estas cosas. Y en el caso en que el DVR, donde se grababan estas imágenes en un primer momento, fue el dispositivo que se usó para convertirlos, para sacarlos de ahí, pendrive o en el sistema, en el dispositivo que sea, para llevarlo a las partes, averiguar y sobre todo documentar cómo es que se hizo esa transformación. Porque tampoco es cierto que solamente el decir que se hizo la bajada directa del dispositivo de grabación de video nos da tranquilidad. Cuidado porque todos estos equipos son de origen dudoso, todos se hacen con la intención de ahorrar dinero, no tienen por objetivo ningún tipo de informe o investigación
investigación forense posterior. Entonces pueden dar cualquier cosa, no solo en el tamaño de la imagen, que de hecho casi todos dan cualquier cosa. Muestran una imagen de una forma y después la guardan de otra, nadie lo informa ni lo avisa, ningún equipo está preparado para hacer esto de una forma forense. Entonces, no solo con la forma, que es tema de otra clase, sino con el tiempo también nos podemos llevar muchas sorpresas desagradables. Entonces, estos son un poco los problemas que tenemos en estos videos y también un poco los consejos que ustedes tienen que tener en cuenta. Sobre todo este, de acá, en donde lamentablemente le pincho el globo a mucha gente, pero sí les tengo que insistir con mucho énfasis de que esto es muy peligroso. Ahora una parte con relación a los códecs. Los códecs les dije al principio que eran unos pequeños programitas que son los traductores, los intérpretes, los que dicen, bueno, este stream de video se descomprime de esta forma para poder ser observado. Los códecs que comprimen las imágenes no son gratuitos, la mayoría no lo son. Los códecs que descomprimen las imágenes sí lo son, justamente para que cualquiera pueda observar un video comprimido con ese códec inicialmente. Esos códecs de descompresión se distribuyen de forma bastante irregular. Incluso hay paquetes que arman un conjunto de códecs dentro de un solo archivo de instalación. Son los más populares, los que casi todo el mundo descarga y se instala, porque dice, bueno, a partir de ahora puedo ver cualquier video, entonces esto tiene que estar bien. Cuidado, porque no es así. Otra vez, la intención no es mala. Quien hace esos paquetes facilita las cosas a los usuarios que quieren ver películas en su casa, pero no las facilitan para los investigadores. Por ejemplo, muchos de estos archivos tienen todos el mismo nombre. El nombre extensión DLL. Se instalan en el disco de instalación de Windows, pero no hacen la advertencia de que si viene una nueva versión o una versión parecida, no reescriba al momento de instalarla a la que ustedes ya tienen en la computadora. Entonces, cuidado, porque ustedes pueden haber recibido un códec de fuente confiable una vez con un nombre, luego se instalaron estos paquetes de códec gratuitos que aparecen por ahí en internet, que está plagado, y esa instalación sobreescribe el códec que ustedes tenían que era confiable y no se los advierte. Entonces, a partir de ese momento, el video comprimido con ese códec va a ser tratado de una forma diferente. No sabemos cómo y no pueden dar ustedes por sentado que si un año después reciben un video del mismo fabricante, con la misma confianza, del mismo dispositivo, lo van a ver otra vez igual que como lo vieron aquella vez. Mi consejo, no instalen códec de origen desconocido en la máquina que usen para hacer investigación. En todo caso, instálenlos en otra computadora. ¿Cuáles son las cosas más comunes que tienen que advertir en los videos de cámaras de seguridad? Hay dos valores que son muy importantes, que a veces están bien documentados. Son estos que les estoy mencionando acá, que es la duración de la muestra y la duración entre muestras. Son dos cosas diferentes. Esto tiene que ver, la duración de la muestra, con el tiempo en que el obturador de la cámara está recibiendo luz, digo abierto en los sistemas analógicos, pero en las digitales es el momento en que se sensibiliza el sensor y recibe luz. Eso es un tiempo menor, pequeño, pero por supuesto, midiendo velocidades de vehículos desplazándose a gran velocidad, puede ser gravitante. ¿Cuánto tiempo pasa desde que empezó a entrar luz al sensor hasta que se cerró? Porque en ese tiempo el vehículo corrió una distancia importante y entonces cuando aparece un fantasma en la imagen del tipo de este que estoy mostrando ahora, hay que ser muy precavido a la hora de marcar la posición entre fotogramas. La otra variable que tiene que ver con el momento del registro de las imágenes es la duración entre muestras. Y esto es cuánto tiempo pasa desde que se cerró el obturador, desde que el sensor dejó de registrar luz, hasta que el archivo de la imagen de ese fotograma se procesa y almacena. Y esto es lo que es crítico, porque el otro puede ser constante, abre y cierra, siempre a la misma velocidad, pero el tiempo de procesamiento es variable y en función de la congestión del dispositivo de grabación. A veces un mismo dispositivo está procesando una docena de cámaras. Para eso intercala un fotograma de cada cámara en un mismo archivo. Y porque la computadora en ese momento se estaba usando para hacer otra cosa, porque el disco está muy completo y le cuesta encontrar lugar vacío, porque hay mucho movimiento en la imagen y hay mucho que procesar. Por todas esas razones puede pasar que este tiempo de la duración entre muestras sea completamente diferente entre un fotograma y otro.
Otro problema importante, no tanto en los accidentes de tránsito, pero sí en casos criminales, es el tema de los rolling shutters, que es todos los sensores de las cámaras hogareñas de seguridad. Si no es una cámara profesional y de alto valor y específicamente diseñada para eso, con lo que se llama global shutter, cuando abre el obturador o sensibiliza el sensor para recibir luz, no lo hace todo de una vez. No es que se abre, captura y cierra, sino que lo va haciendo en una línea que va de arriba hacia abajo en general. Por eso se llama rolling shutter, es como una persiana que se va abriendo a medida que pasa el tiempo por todo el tiempo de apertura del obturador. Entonces, esta es la imagen clásica que describe este efecto. También hay muchas de aspas de aviones que se ven las aspas dobladas. ¿Por qué es esto? Porque cuando el obturador se empezó a abrir arriba, el vehículo estaba en un lugar. Cuando el obturador se cerró más abajo, el vehículo ya había avanzado. Entonces la imagen se deforma. Insisto, en un accidente de tránsito esto es un tema menor. Cuidado cuando se analizan disparos a la noche, porque muchas veces en un mismo fotograma aparece el fogonazo de un disparo en un lugar del cuadro, el fogonazo de otro disparo en otro lugar del cuadro, y resulta que esos disparos tienen una diferencia en el tiempo importante, pero el equipo los registró en el mismo instante. Esta también es una imagen que yo tengo desde mi casa. Esta es otra de las cámaras de mi casa. Las cámaras no son sofisticadas, son hogareñas, las que todos tenemos. Y fíjense este problema. Esto en general pasa a la noche. Pasa un vehículo por la calle, arriba a la izquierda. Por acá hay vidrios que reflejan la luz. Y entonces, por un instante, toda la imagen se satura de información que cambia. Eso implica que el procesador también se atarea. Y en mi caso no pasa porque cada equipo guarda en su propia memoria, pero cuando el equipo es multiplexado, cuando el equipo va almacenando en una misma central las imágenes que provienen de todas las cámaras, es muy común que si este vehículo pasó y se grabó por varias cámaras, en ese momento haya un cuello de botella y haya una reducción en la capacidad de procesamiento. Entonces, puede ser que el tiempo para el registro de justo el paso del vehículo al que estamos investigando, la velocidad de tasa de fotogramas sea menor por esta saturación. Entonces, lo que hablábamos antes, Ángel, cuidado, hay que reproducir, que tú bien lo comentaste, hay que reproducir el evento investigado en las mismas condiciones, sobre todo de iluminación, del momento del hecho. Bueno, tengo que volver a cerrar. Yo más o menos ya estoy terminando. Lo que te pido...